Somos el grupo 322 y el tema que abordaremos en este video serán las vías metabólicas por medio de manosa. El equipo está conformado por Arenas Flores, Osuna Monge, Palomera Mendoza, Serrano Preseo y Valdovinos Flores. Es necesario saber que de lo que se va a manejar se trata de una ruta anabólica, siendo el proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores que no son carbohidratos, como intermediarios en el ciclo de Krebs. Este tiene especial importancia cuando el carbohidrato no está disponible a partir de la dieta. En específico, la manosa es un azúcar simple o monosacárido que se encuentra formado parte de algunos polisacáridos de plantas y en algunas glucoproteínas animales. La importancia de este en el área de médica es que ha sido popularizado como un tratamiento de infecciones urinarias. Usaremos este esquema como referencia para este proceso. Como comentó mi compañera, esta es una de las vías anabólicas de las hexosas más importantes que se encuentran en el cuerpo humano. La enzima que tiene más protagonismo en este tipo de procesos es la exoquinasa, principalmente en las rutas metabólicas de la fructosa y de la manosa. Ahora sí, con el inicio de la vía metabólica vamos a tener una molécula de manosa que al momento de que se le agregue una enzima exoquinasa, lo que va a provocar es que le va a transferir un grupo fosfato en el carbono 6, dándonos como resultado la manosa 6-fosfato. Esta enzima va a trabajar con el cofactor de magnesio y el grupo fosfato que le va a donar a la manosa lo va a obtener de ATP, convirtiéndolo en ADP. La manosa 6-fosfato va a transformarse en fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfomanosa isomerasa. Gracias a esto vamos a poder entrar a la glucólisis o lo que va a convertirse en fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato según se requiera. Ahora con la fructosa 6-fosfato interviene la enzima fosfofructoquinasa 1, que es una enzima de clase 2, siendo una transferencia, por lo que causará una fosforilación en el carbono 1 y un gasto de ATP en fructosa 6-fosfato, dando como resultado fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato va a convertirse en 2 por medio de la enzima aldolasa, que es una enzima liasa, lo cual va a partir la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos cada una. Una de ellas es la dihidroxiacetona fosfato y la segunda es el gliceraldehído 3-fosfato. Esto va a ser una reacción reversible. El siguiente paso a seguir es transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa. Esta de igual manera va a ser una reacción reversible y es un punto clave para entender los siguientes pasos de la glucólisis, ya que si tenemos una retrospectiva para este punto vamos a obtener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, lo cual significa que para el final de la glucólisis vamos a tener doble producto. Como vemos en esta diapositiva es el ejemplo de cómo funciona esta reacción ya teniéndolas como separados. Es aquí donde tenemos a la triosa con clasificación 5. A partir del paso 6 de glucólisis, se considera que la ruta entra en una fase de generación de energía. El siguiente paso se refiere al paso del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, que es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Es una de las más importantes de la glucólisis debido a que en parte genera el primer intermediario de energía elevada y en otra porque genera un par de equivalentes reductores. La enzima utiliza la mayor parte de la energía liberada para impulsar la síntesis de un compuesto de energía superelevado. Esta enzima requiere también una coenzima, el NAD+, para aceptar los electrones de sustrato que se está oxidando. El siguiente paso es de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato catalizado por la enzima fosfogliceratoquinasa, ya que el 1,3-bifosfoglicerato, dado su elevado potencial de transferencia de grupo, tiene una clara tendencia a transferir su grupo acilfosfato al ADP, con la consiguiente formación de ATP. Esta reacción de fosforilación a nivel de sustrato la cataliza la fosfogliceratoquinasa, como ya se mencionó. Es importante recordar que se han invertido 2 ATPs por mol de glucosa para generar 2 moles de triosa fosfato. La reacción que se muestra aquí genera un ATP a partir de cada mol de triosa fosfato, o 2 ATP por mol de glucosa. La ruta en conjunta pasa a ser exergónica en las 3 reacciones restantes. A continuación, el 3-fosfoglicerato pasa a ser 2-fosfoglicerato mediante la catálisis de la enzima fosfoglicerato mutasa. La activación del 3-fosfoglicerato se inicia en una isomeración catalizada por la fosfoglicerato mutasa. La enzima transfiere el fosfato de la posición 3 a la posición 2 del sustrato para dar 2-fosfoglicerato. Para esta reacción se requiere Mg y la reacción es ligeramente endergónica en condiciones estándar. De 2-fosfoglicerato vamos a pasar a fosfoenol piruvato por medio de la enzima enolasa con el cofactor de magnesio manganeso. Como resultado vamos a tener una molécula de fosfoenol piruvato con una molécula de agua. El siguiente paso de fosfoenolpiruvato a piruvato. Esta desfosforilación de fosfoenolpiruvato en piruvato se utiliza una molécula de ADP y generando otra de ATP mediante la enzima piruvato quinasa. El calcio compite con el magnesio y el manganeso inactivando la enzima, siendo esta una forma de regulación.
Para poder empezar con ciclo de Krebs necesitamos que el piruvato se convierta en oxalacetato, ya que no existen canales que dejen pasar al piruvato. Para lograr eso, primero debemos de contar con la coenzima A, que va a perder un hidrógeno, con lo cual va a captar el NAD+ del medio para convertirse en NADH. De esta forma se va a poder unir el grupo acil del piruvato y perdiendo una molécula de dióxido de carbono. Esto se va a lograr con el complejo de piruvato deshidrogenasa, abreviado PDC, lo cual es un complejo que consta de piruvato deshidrogenasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Como resultado de toda esta reacción vamos a obtener acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a unirse al segundo piruvato que sale de la glucólisis, de forma que acetilcoenzima A va a perder un grupo acetil con el piruvato para formar el oxalacetato por medio de la enzima piruvato descarboxilasa con el cofactor de magnesio. El primer paso del ciclo de Krebs comienza con la incorporación de una molécula de acetil-CoA, grupo de 2 carbonos. Procedente de la degradación de moléculas complejas, se une el coenzima A para entrar al ciclo. Al acetil-CoA transfiere el acetil al oxalacetato, molécula de 4 carbonos, para formar una molécula de ácido cítrico de 6 carbonos. Este paso está catalizado por el citrato sintasa y se consume una molécula de agua en el proceso. El siguiente paso es el citrato, experimenta una remodelación en el grupo hidroxilo, pasa del carbono 3 al carbono 2 mediante la aconitasa, se convierte en cis-aconitato, ya que la aconitasa actúa deshidratando el ácido cítrico, formando el subproducto llamado cis-aconitato. Este proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua, que luego se vuelve a añadir, ya que la aconitasa hidrata al cis-aconitato, cambiando el orden de los hidrógenos y el oxígeno, formando el isocitrato. El tercer paso corresponde a la oxidación del osicitrato hasta el oxalosucinato. Este se va a lograr mediante la deshidrogenación y la oxigenación mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa. Cabe aclarar que también se utiliza como coenzima el NAD+. Ahora con oxalosucinato se descarboxila por enzima isocitrato deshidrogenasa, quien debilita el enlace del grupo carbonilo y el ácido cítrico, que sale como dióxido de carbono y se introduce con otro hidrógeno de moléculas de agua formando NADH, resultando en alfa-cetoglutarato. En el quinto paso del ciclo de Krebs ocurre la oxidación de alfa-cetoglutarato y succinil-CoA. Aquí se desprende un fragmento de dióxido de carbono con un CoA, de esta manera queda un compuesto de 4 átomos de carbono, pero CoA tiene que desprender su hidrógeno y se da un NAD+, dando como producto succinil-CoA. 3. En el sexto paso del ciclo de Krebs, el sustrato succinil-CoA se hidroliza por la actividad de la enzima succinil-CoA sintetasa y libera la CoA y ácido succínico. Para que esta reacción se realice es necesario un ATP o GTP. En el caso de GTP, paralelamente el GDP que sale capta una molécula de fósforo y forma GTP que dará origen al ATP. En el séptimo paso, la enzima succinato deshidrogenasa deshidrogena y oxida al succinato y reduce a la coenzima FAD. Ahora con fumarato. En este paso se lleva a cabo su hidratación con la enzima fumarasa, que cataliza la soldadura de agua al doble enlace formando un alfa hidroxiácido, dando como producto a malato. Lo siguiente a esto es la oxidación del malato por medio de la enzima malato deshidrogenasa, siendo una oxidorreductasa. Reduce la coenzima NAD que oxida el grupo alcohol del A hidroxiácido hasta un grupo carboxilo, formando nuevamente oxalacetato. La fermentación es el tipo de respiración celular anaerobia, es decir, que no necesita oxígeno y es propia de microorganismos como bacterias y levaduras. Pero también se produce una fermentación láctica en animales y humanos cuando el oxígeno no es suficiente para el metabolismo y la contracción muscular. La fermentación es menos eficiente porque solo produce 2 moléculas de ATP a partir de la molécula de glucosa, y la fermentación también se divide en láctica y alcohólica. En la fermentación láctica, el piruvato obtenido de la glucólisis, el NADH, no puede ser reoxidado a NAD+ por la falta de oxígeno.
por lo que se detiene la glucólisis y bajo estas condiciones el piruvato se reduce al lactato. El lactato ya puede aceptar los electrones del NADH y generar el NAD+, necesario para continuar la glucólisis y obtener ATP. En la fermentación alcohólica, el piruvato obtenido de la glucosa se oxida nuevamente para obtener un acetaldehído y como producto residual alcohol etílico, que es el etanol, y dióxido de carbono. Conclusión. Entender el ciclo de la manosa y su integración a los diferentes ciclos de obtención de energía aplicada en el área de la salud permite la detección de enfermedades causadas por ausencias de diferentes sustratos o enzimas, permitiendo una correcta atención al paciente. Estas son nuestras referencias. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.